Buenas tardes, Dios me los bendiga. Hola, hola a toda la audiencia, todas aquellas personas que están escuchando en este momento esta transmisión en el canal de YouTube. Mi nombre es Dora Funes, soy la evangelista Dora Funes. Bendigo al Padre, bendigo al Hijo, al Espíritu Santo en este día, que ellos lo que hacen posible esta transmisión para que tú puedas ser impactado, tocado, ahí donde tú estás, en tu casa, en el carro, en el camino, en el nombre de Jesús. Hoy traigo un tema muy bonito, muy de reflexión, cómo tú andas en cada día en tu vida. Dios me dio una revelación divina del cielo, de todas las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros en el cielo, pero el mensaje de hoy es el hambre que viene sobre la tierra. Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga, y hay que buscar más del Señor, hermano. Hay que buscar más de Dios. La palabra del Señor, Dios trae cosas grandes, cosas maravillosas a esta tierra, pero también estamos viviendo en este tiempo el tiempo de las vacas gordas, pero viene el tiempo de las vacas flacas. Estamos viviendo un tiempo de abundancia donde Estados Unidos es un país muy bendecido porque Dios ha bendecido esta nación, pero vienen momentos bien duros a esta tierra, momentos bien duros, que solo el que está agarrado de Dios es el que va a cuidar el Señor. El Señor me hablaba y me decía que Él iba a guardar a aquellas personas que estaban firmes en Él. Dice la palabra: y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Vamos a la palabra, Génesis capítulo 41, versículo 31, dice: y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Nosotros, bueno, los cristianos que hemos leído la palabra, personas que no han leído la palabra, pueden ustedes tomar si no tienes una Biblia en tu casa, puedes bajar la Biblia en tu computadora, sea en tu tablet, sea en tu celular, para que tú puedas ver conforme la palabra yo te estoy hablando hoy. El hambre que viene, que ya en aquellos años cuando José estuvo sobre la tierra, él fue la persona que Dios usó para que el pueblo de Israel no muriera. Egipto en ese tiempo era el país como los Estados Unidos, la potencia del mundo, pero ahora es los Estados Unidos. Y Dios dice, les hablaba a todos los presidentes. Dios le está hablando a todos los presidentes. Dios me daba esta palabra anoche, a todos los presidentes del mundo que promuevan y ayuden a todos los agricultores de sus naciones para que recojan todas las cosechas y las guarden para que cuando venga esa hambre, porque esto va a ser a nivel mundial, esto no va a ser en cada país, va a ser a nivel mundial, así como hizo Faraón, que José era el hombre de Dios, que Dios usó. José estuvo preso, pasó muchas dificultades, pero se mantuvo en Dios. Un hombre de Dios como José, pon a cargo de todo lo que vayan a cultivar y lo guarden para que cuando venga el tiempo de las vacas flacas, tu país, la nación, la humanidad de tu país que tú estás gobernando, no mueran de hambre, porque si murieron personas para el COVID, van a morir más personas con esta hambre que viene sobre la tierra. Y Dios me daba esta palabra para todos aquellos presidentes, los que están en eminencia en cualquier país del mundo, y puedan llegar este mensaje a tus oídos. En el nombre de Jesús, ponme, decía el Señor, personas sabias, no aquellas personas que van a querer enriquecerse sus bolsas cuando venga esta hambre, porque la comida se va a escasear y todo va a subir de precio. En aquellos años, cuando José estaba sobre la tierra, el único lugar que había hambre era Egipto. Que había alimento era Egipto, porque José pudo discernir. Dios le dio sabiduría y pudo discernir el sueño que tuvo Faraón. Ese rey tuvo ese sueño y no hubieron magos, astrólogos, adivinos que pudieran entender, pudieran interpretar el sueño que tuvo el rey. Pero sí José pudo discernir, porque José era un hombre de Dios que Dios lo había puesto, lo llevó a ese lugar. Los propósitos de Dios se tenían que cumplir en él. El enemigo lo puso en la cárcel para que no se cumplieran los propósitos de Dios, pero Dios se acordó de él cuando estaba en la cárcel y lo sacó libre para que viniera Jacob, su padre, con los hijos de Jacob, vinieran a Egipto a recoger comida, porque Dios no iba a dejar morir al pueblo de Israel de hambre, a su pueblo escogido, en el nombre de Jesús. Construyan graneros. Dios me hablaba y me decía que venía el tiempo
como en los tiempos de las abuelitas que tenían gallineros en sus casas, que hicieran gallineros. ¿Saben? Gallinero es una casa donde meten las gallinas y ahí se reproducen, ahí ponen sus huevos. Y que hicieran establos. Los dueños de haciendas que tienen criaderos de vacas, que hicieran establos, porque esta hambre que viene a nivel mundial es mano humana. Esta es una mano humana. Yo miraba un avión que echaba veneno y cuando lo absorbían los animales se daban así vuelta y se moría. La vegetación se moría. Por eso es que esto va a ser a nivel mundial y Dios está hablando a través de sus profetas. Dios está revelando a sus siervos los profetas lo que viene sobre la tierra. 7 años de vacas flacas. Cuando venga este tiempo, la gente se va a comer unas con otros, hermanos. Dios me mostraba el martes, estaba en la iglesia de rodillas y era algo que yo no quería orar parada, sino de rodillas, y mientras yo me arrodillé, yo pude mirar una mujer que agarró su hijo y empezó así, mire, hermano, a cortarle desde acá. El niño sin anestesia, sin nada. Le cortó esta parte del brazo, de ahí le cortó el otra parte y después agarró al niño y lo puso sobre una mesa y le cortó desde la garganta abajo, como que usted mata a un animal, mata a un cerdo. Yo no podía parar de llorar, de mirar aquel acontecimiento de aquella mujer. Dios me decía, viene una prueba dura para los niños, una prueba muy grande. Yo le voy a decir hoy a aquellas madres, padres de familia, no se coman sus hijos, no se desesperen. Pídanle a Dios los ángeles, porque los ángeles son ministradores. Si Dios alimentó al pueblo de Israel, Dios me decía que le dijera a la iglesia que Él alimentó al pueblo de Israel 40 años en el desierto con maná. Mandó codornices. Asimismo, en aquel tiempo, Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y puede alimentarte a ti y a tu familia, mandarte los cuervos para que te den de comer. En ese tiempo, Dios me hablaba anoche y me decía que se va a manifestar Dios en la multiplicación de alimentos. Cuando Él andaba predicando con sus discípulos, se multiplicaban los panes y los peces. Y en este tiempo de la hambruna que viene, Dios va a hacer ese tipo de milagros. La multiplicación de panes y peces, pero van a morir millones y millones y millones de personas, porque esto es mano humana. Yo miraba ese avión que echaba ese veneno, era un veneno blanco, y las personas al absorber ese veneno que salgan afuera van a fallecer también. No sé, esto va a ser un caos terrible. Esto va a ser algo bien terrible, hermanos. Y Dios me decía, dile a los agricultores que empiecen a cultivar los vegetales como el pueblo de Israel, que los hacen invernaderos. Y así puedan, para ese tiempo, pueda haber alimento. Y compren semillas, me decía el Señor. Y las personas que no tienen patio para sembrar, que hagan, me decía el Señor, en maceteras. O fabrique usted con madera ahí y pueda sembrar ahí usted su cebolla, su chile, su tomate, hermano, zanahoria, repollo, lo que usted pueda sembrar en esos cajones. Porque esto va terrible. Yo le decía al Señor, y a aquellas personas que no tienen patio, que viven en apartamentos, me dijo, dile que compren maceteras y siembren en esas maceteras. Pero es duro y terrible lo que viene, porque no es lo mismo que yo te estoy hablando a lo que Dios me sacó del cuerpo y me metió en el espíritu a mirar lo que va a venir sobre la tierra. Yo miraba como 3 cocinas, una cocina de millonarios, después Dios me mostró otra de clase media y otra de clase pobre. Y los ricos, tenían un caldero enorme así y una cuchara de madera grandísima y le daba vuelta a aquella olla, y cuando yo miraba adentro de la olla, que era lo que tenía aquella persona, que era lo que estaba cocinando era un cuerpo de una persona, de un humano. El que se vaya muriendo de su familia se lo van a ir comiendo. Se van a entregar el uno al otro y se van a matar entre ellos mismos de la misma desesperación para poder alimentarse. Y luego Dios me llevó a otra cocina de la clase media y lo mismo, Dios me llevó a mirar qué estaba cocinando esa mujer. Y lo que era igualmente, era un cadáver, era el cuerpo de una persona en pedazos que lo estaba cocinando. Y luego me llevó Dios a la cocina de la mujer pobre, de la mujer del campo. En un barril estaba cocinando. Esa era su estufa, un barril de metal. Y me acerqué también a ver qué era lo que ella estaba cocinando. Y era el cuerpo de un hombre allí, en pedazos, que estaba
esa señora cocinando en esa olla. Dios trae esta palabra para reflexión, para que la humanidad reflexione y corran, porque viene un avivamiento sobre la tierra, porque antes del rapto Dios va a permitir que acontezcan todas estas cosas. Viene esta hambruna, un terremoto masivo a nivel mundial, hermano, de escala de Richter 12. Y Dios me decía que Él iba a permitir todas estas cosas porque vienen un avivamiento a la tierra para recoger el Señor su iglesia. Jeremías capítulo 19, versículo 9 dice: haré que coman la carne de sus hijos. Se comerán unos a otros durante el angustioso asedio al que los someterán los enemigos que tratan de quitarles la vida. Cuando venga hambre a la tierra, manifestará el poder de Dios sobre los hijos. Y ahí es donde Dios va a hacer la multiplicación. Cuando Él multiplicó los panes y los peces, Dios va a manifestar su gloria. Si realmente te mantienes firme en el Señor y no te comes ninguno de tus parientes, créele al Señor que te va a mandar codornices. Créele al Señor que va a mandar los cuervos a darte de comer, a darte pan, a darte maná del cielo. Para si mantuvo al pueblo de Israel 40 años en el desierto, también nosotros somos la iglesia de Cristo, lavada, comprada con la sangre de Cristo. Y nos llamó para estar sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo Dios no nos va a dar de comer en ese tiempo de la hambruna? Claro que sí, Dios nos va a alimentar. Dice la palabra en Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahí Dios nos está hablando. Los que tienen hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios mismo. Entonces nosotros, el Hijo de Dios, porque dice la palabra, el justo clama y Jehová oye. Cuando nosotros clamamos, Jehová nos escucha y Él da respuesta a cada petición. Dice la palabra, todo lo que pidamos en oración creyendo, lo vamos a recibir. Si tú le pides al Señor algo siempre conforme su voluntad, el Señor proveerá todo lo que nosotros necesitamos. En Génesis capítulo 41, 29 dice: he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre a toda la tierra. Oh santo, es Dios que está hablando, hermano. Dios está dando. Y la abundancia será olvidada, hermano. La abundancia que viene va a ser olvidada. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios que clama no va a perecer de hambre. Dios está en control. Dice la palabra, aleluya. Oh, bendito sea tu nombre, Padre. Cuando hubo esa gran hambre en Samaria, Dios me hablaba cuando... Aquí donde habla la palabra, en la mujer que cada uno tenía un hijo, y ella le dijo la una a la otra: mira, comámonos los hijos, hoy el tuyo y mañana el mío. Pero fue más sabia el que le dijo mañana el mío, porque escondió a su hijo y no se lo comió, porque ella le creyó a Dios que no tenía que comerse su hijo. Y Dios me dijo a mí: Dora, dile a los padres de familia que no se coman sus hijos. Dile a los padres de familia que pidan los ángeles para que yo les alimente, porque no quiero que se coman sus hijos, porque muchos padres se van a comer sus hijos. Dice, algún tiempo después Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó todo su ejército para ir a Samaria a sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, y de tal grado que la cabeza del asno llegó a costar 80 siclos de plata, y un cuarto de siclo de estiércol de paloma, 5 siclos. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: sálvenos, mi señor, oh rey. Y el Señor no te salva, respondió el rey. ¿A dónde voy a sacar yo comida para salvarla? Del granero, del agua, del lagar que te pasa. Ella quejó: esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comamos hoy y que mañana nos comiéramos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo, pero sabe, esa otra mujer, ella no le entregó el hijo para que se lo comiera. La otra, sé sabio, cuidado le vas a dar tu hijo en el tiempo de la hambruna a tu amiga, a tu vecina, a tu familiar para que se lo coman. No, ora a Dios, ora a Dios, pídele a los ángeles que te lleven comida, que te lleve pescado, que te lleve arroz, que te lleve lo que tengas deseos de comer. Pídele al Señor. Yo he sido una mujer que le he clamado a Dios. Recuerdo que una vez yo estaba en la casa y tenía ya 500 lempiras. Usted sabe,
poco dinero. Y yo le dije al Señor, mira, solo esto me queda y falta todavía 15 días. Le dije, yo tenía a mis hijos pequeños, 15 días para que le pagaran a mi esposo. Entonces yo estaba orando, clamando a Dios, clamando y clamaba a Dios que me ayudara. En eso le dije, Señor, manda a tus cuervos que me den de comer. Tocó el timbre del portón una hermana, que ellos tienen barcos pesqueros, exportan camarones de Honduras para Estados Unidos, y me dijo, hermanadora, ella tenía una gran necesidad. Ella le habían encontraron en la casa de la hermana un pichingo con alfileres, y entonces ella quería que orara. Mire, y aquella mujer llevó 5 libras de camarones jumbo, que son los más grandes, de regalo. Mire, yo estaba orando que me llegaran los cuervos y me dieran de comer. Se fue, oré por ella, y bueno, que Dios deshizo toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Pero Dios permitió que ellos tuvieran ese problema para llevarme 5 libras de camarones jumbo. Y luego un vecino llegó con bananos verdes. Yo tenía arroz y tenía para ensalada. Y cuando llegó mi esposo, entonces yo estaba hice el almuerzo, y él se quedó sorprendido porque yo hice arroz con camarones, y me dice, ¿y usted de dónde sacó esto? Le dije, mi padre me lo mandó. Asimismo tú puedes orar, porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria es para el Señor. Dice, mientras Eliseo se encontraba en su casa sentado con los jefes, el rey le envió un mensaje antes de que éste llegara. Eliseo dijo a los jefes, ahora van a ver cómo este asedio envió, dice, este asesino envió a alguien a cortarme la cabeza, ¿sabe? Eliseo no tenía la culpa de esta hambre. O sea, Dios permite las cosas para ser el glorificado. Porque el Señor se glorificó. Dios no iba a permitir que le pasara nada a Eliseo. Dice, no habrá terminado de hablar cuando el mensaje llegó y dijo, esta desgracia viene del Señor, más que se puede esperar de él. Cuando Dios permite todas las cosas, porque para todo hay un propósito. Qué tremendo, hermano. Dice Eliseo, oigan la palabra del Señor que dice así, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse un seah de harina refinada con un siclo de plata y hasta 2 seas de cebada por un mismo precio. El ayudante personal del rey respondió al hombre de Dios, no me digas aún si el Señor abrirá las compuertas del cielo, no podría suceder tal cosa. Este siervo del rey, él dudó de la palabra que Dios había dado a través de Eliseo. Cuando el hombre de Dios, hermano, la palabra de Dios se cumple, y por la incredulidad de él, Dios no permitió que él comiera, solamente pudo él mirar, porque él estaba a la puerta, y cuando entró la multitud a ese lugar para comprar alimentos, la multitud lo aplastó y él murió. Y el pueblo de Samaria, porque como les digo, Israel es el pueblo que Dios escogió, el pueblo escogido. Y los bendecimos a los israelitas en el nombre de Jesús, porque ellos son el pueblo que Dios ha escogido. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, somos la rama que está injertada, pero ellos son la raíz, y nosotros tenemos, por cuanto ellos rechazaron al Señor Jesucristo. Entonces, dice la Biblia, a los míos vino, pero los míos no lo recibieron. Pero nosotros, aleluya, los cristianos, los lavados con la sangre de Cristo, la iglesia de Cristo, somos la que vamos a volar. Mire, cuando esa trompeta suene, vamos a volar a esa patria celestial que nos está esperando allá en el tercer cielo. Y cuando venga esta hambruna, nosotros no tenemos que temer, porque el justo clama y Jehová oye. Cuando vino el COVID, todo el mundo estaba en su casa, y Dios tocó personas, y tocó a mis jefes, y mis jefes no me mandaron $5, $100, me mandaron miles de dólares. Mi madre me decía, ¿quién te va a mandar ese dinero? Cuando llegó el cheque a mi casa de la señora Andrea, que la bendigo, ella me dijo, Dora, no tenía todavía yo esa aplicación para mandar a mi cuenta de banco el dinero, no la había bajado. Entonces ella me mandó por correo, pero yo oraba y le decía, Padre, pongo un ángel que venga guardando ese cheque por ese correo para que llegue a mis manos. Cuando llegó el cheque, la carta de ella, yo sabía que era un cheque de una cantidad bien grande. Yo lo abrí y le enseñé a toda mi familia la cantidad. Mi familia estaba sorprendida, y ahí mismo yo me hinqué a darle gloria a Dios, ¿sabe? Porque la riqueza de los
impíos está reservada para nosotros los justos. Y Dios, te digo que Dios va a usar ricos para que te den de comer. Dios va a usar personas ricas para que te den la llave de un carro. Dios va a usar personas ricas para que te den tu programa en la radio. Dios va a usar personas ricas, pero para aquellos que están parados en la brecha, aquellos que han sido comprados con precio de sangre. Yo hoy te digo, reflexiona, no sé qué está pasando contigo. Si te has apartado del Señor, es tiempo que regreses a los caminos del Señor, porque lo que viene sobre esta tierra es terrible y tenemos que estar agarrados del Señor. Tenemos que creerle a Dios, que Él es un Dios justo, que Él es un Dios real, que Él es un Dios que tiene planes y propósitos con tu vida. Si tú sientes en tu corazón aceptar a Cristo en este momento, yo te digo, haz esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados y yo hoy te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y guía mis pasos, Padre, a una iglesia de poder para que yo pueda perseverar y cuando esa trompeta suene, yo me vaya contigo. Padre, gracias le doy por esta transmisión en este momento y le doy la gloria y la honra, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén.